sin despido. ¿Verdad? Hola, ¿cómo están? Qué bueno, me alegro. Gratas respuestas he recibido. Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Disculpen la demora, pero estaba conversando con el presidente del sindicato del colegio, así que me estaban consultando algunas cosas, así que me tuve que extender más del tiempo necesario. ¿Cómo están ustedes todos? Bien, bien. Qué bueno. Así que traté de avisarles, pero traté de mandarles un mensaje en el grupo que estaba al teléfono. Pero bueno, aquí estoy. Qué bueno saber que están bien. Yo por lo menos siento calor a esta hora en Santiago, está bastante caluroso. Espero que en otras regiones no esté muy frío. Bueno, salvo a los que somos más veranistas, ¿cierto? A los que son inviernistas, bueno, les gusta el frío generalmente. Pero en fin, vamos a partir, chiquillos, con un tema que la verdad, a ver, lo pensé en algún minuto pasar o no pasar, pero prefiero pasarlo porque el Denver nos está jugando una pasada que es bastante extraña, ¿ya? ¿Por qué? Porque en estricto rigor, el DEMRE dejó ciertos contenidos hasta cuarto medio. Y en los contenidos de cuarto, el plan antiguo de cuarto, salvo los que están en educación ciudadana actualmente en cuarto medio, tiene la globalización, ¿ya? Pero el DEMRE, en teoría, la tenía contemplada, pero con los objetivos priorizados que hizo el ministerio, porque de hecho lo que hizo el ministerio fue sacar algunos objetivos para poder, digamos, no pasar todo el programa de estudio. Y en cuarto medio sacó, de hecho, el objetivo de la globalización. Por lo tanto, y atendiendo esa circunstancia, prefiero que lo veamos igual. ¿Ya? Por esa razón, a los que me preguntaban por qué iba a pasar globalización, es netamente y sencillamente por eso. ¿Ya? Porque probablemente muchos de ustedes no lo vayan a ver, y si se fijaron en el último modelo del DEMRE, está. ¿Ya? Están al menos 5 preguntas. Ahora, también está expresado, ¿cierto?, en la parte de historia mundial, en lo que es ya finales del siglo XX. Por lo tanto, tiene que salir. Y de hecho incorporan, como bien está diciendo la Gabriela por el chat, efectivamente incorporan preguntas de globalización. Entonces no quiero que queden con esa duda. Prefiero pasarlo. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a abocarnos a eso hoy día
Y en lo posible vamos a tratar de tirar algunas líneas ya de formación ciudadana para la otra semana, ya concretamente irnos de lleno a esa parte. ¿Ya? Entonces, globalización económica, ¿cierto? E inserción de Chile. Entendiendo, como lo hemos visto a lo largo de estas clases, ¿cierto? Que Chile es un país globalizado, se ha insertado plenamente en el proceso globalizador en las últimas décadas. Ahora, como nosotros vamos a ver hoy día, la globalización no es un proceso reciente, ¿ya? Si bien tiene su expresión más profunda en las últimas décadas, no es reciente. Por ende, vamos a hablar del énfasis, ¿cierto?, en la globalización económica. Vamos a hacer algún guiño también a la revolución tecnológica, pero más que nada le vamos a dar a la parte económica porque los que vieron o están haciendo ensayos se habrán dado cuenta que hacia ahí está apuntando el ensayo del Demroy. Por ende, vamos a ver el concepto, características, ¿cierto? Y cómo los países, en el caso eventual nuestro, ¿cierto? Como Chile se ha ido metiendo paulatinamente en este mundo globalizado que por cierto, es bastante interconectado, si quisiéramos decirle una característica en particular. Ahora, ¿qué es la globalización en definitiva? Nosotros, ¿cierto? Podemos decir que la globalización es, ¿cierto? Una serie de interrelaciones que se dan y que tienen como foco, ¿cierto?, lo económico. Es decir, parten de un pilar común, que es la existencia del mercado. Pregunta, ¿por qué esta idea de mercado, chiquillos, estará asociada a la globalización? ¿Por qué se conectan? ¿Por qué siempre están juntos, por decirlo así? A ver, en ese sentido, ¿cierto? ¿Por qué se conectan el mercado con la globalización? Porque en el fondo el mercado, ¿cierto? En una ideología de carácter neoliberal, busca, ¿verdad?, unir, ¿cierto?, lo más posible a los países mediante relaciones comerciales. Y eso facilita la globalización. ¿Por qué? Porque al decir, ¿cierto?, que la globalización tiene como pilar el mercado, consigue su propósito fundamental, que es favorecer la circulación, ¿cierto?, de bienes y servicios. Por lo tanto, tiene énfasis en lo económico, pero termina siendo la globalización un fenómeno que tiene incluso dimensiones culturales. Entendiendo, chiquillos, que nosotros también no solamente consumimos economía, sino que también consumimos cultura. ¿Ya? Vemos películas de otras partes, vemos de otras partes del mundo, escuchamos música también de otros países, nos gustan fenómenos que vienen de otra parte, incluso, por ejemplo, gracias a la revolución tecnológica tenemos influencers, ¿cierto? Ahora que es como lo más característico. Por ende, ¿qué es lo que busca la globalización? No es otra cosa más que unificar, es decir, generar un mundo global o una aldea global, como usó el concepto, ¿cierto?, McLuhan, o este espacio, ¿cierto?, donde todas las personas estábamos interconectadas, por decirlo así, a partir de las tecnologías. Por ende, busca interconectar a los países y no solamente eso, también busca interconectar a las culturas. Y en el fondo, busca generar una cultura de orden global. Es decir, que trascienda, ¿cierto?, a las culturas locales que en todos los países existen. Por lo tanto, el pilar, ¿cierto?, aparte del mercado, que es fundamental para la globalización, son también las tecnologías de la información y las comunicaciones. O, en definitiva, ¿cierto?, las TICs. Ahora, las TICs, por lo tanto, ¿por qué se favorecen o por qué permiten, digamos, la expansión del proceso globalizador? Porque facilitan, primero que todo, el acceso a la información de las personas. Democratizan el conocimiento y obviamente también democratizan la información. Ahora, no es todo tan perfecto porque como nosotros también sabemos, ¿cierto? Tiene un lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo? Que hay mucha información que es falsa o lo que ustedes conocen, ¿cierto?, como las fake news. Y además quedan lamentablemente publicados, ¿cierto?, en la web datos sensibles de nosotros. De hecho, ¿se fijaron lo que pasó con la clave única? La noticia que ya se dispersó por todos lados y que generó la alarma colectiva. Sí. La famosa clave única. El hackeo a la No, página de gobierno digital. Y es grave, chiquillo,
Porque la clave única, el gobierno la estableció para hacer todos los trámites online, desde poner el registro social de hogares hasta sacar certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, etc. Así que, ojo, es delicado lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque podrían tomar datos sensibles nuestros y obviamente incluso hasta estafarnos con esos datos que son muy, muy sensibles, como les comentaba. ¿Esos son los peligros de la globalización? Sí, porque las tecnologías, digamos, proporcionan seguridad, pero también son vulnerables a personas, ¿cierto?, que se manejan muy bien, como está diciendo aquí Sergio, ¿cierto?, con el hackeo. Son hackers, digamos, expertos y que pueden propiciar grandes dolores de cabeza. Por ende, la globalización busca unificar, pero también genera ciertos peligros, como los dos que mencionaba anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las características o los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta de la globalización? Primero que todo, chiquillos, es un proceso universal, es decir, va llegando, ¿cierto?, rápidamente a todo el mundo. Estamos todos prácticamente interconectados. ¿Quiénes no están conectados? Los que naturalmente no tienen acceso, ¿cierto?, a las TICs y tampoco, obviamente, a Internet. Luego, ¿cierto?, se basa en el mercado. ¿Por qué? Porque busca, como decía anteriormente, la circulación, ¿cierto?, de bienes y servicios desde un lado hacia otro. Y por ende, eso genera que las empresas tengan que ser competitivas, es decir, ofrecer, ¿cierto?, una buena relación de precio y calidad para los usuarios. Es decir, nosotros en un modelo globalizado somos ante todo consumidores, ¿ya? Somos usuarios de bienes, servicios, cultura, etc. Y para poder ser más competitivos, nosotros tenemos que generar estrategias. Es decir, las empresas, ¿cierto?, y naturalmente también los estados tienen que generar estrategias para ser bastante más llamativos o competitivos que otros países. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias principalmente que ocupan los estados? Son la especialización económica. ¿A qué se refiere con eso, chiquillos? A netamente buscar, ¿cierto?, los puntos altos de la producción económica que tiene un país y es enfocarse a eso, ¿cierto?, y tratar de mejorarlos. Por ejemplo, Chile, ¿cuál especialización económica tiene? Ser, ¿cierto?, un país exportador de materias primas. Por ende, nosotros estamos así conectados con el resto del mundo. Pero, ¿cierto?, generar esta especialización económica también nos convierte, por otro lado, en un foco vulnerable. ¿Por qué? Porque esta interdependencia que plantea la globalización en el fondo los hace dependientes a unos países de otros. Y eso es muy, muy importante. Ahora, este concepto que está en el punto 3 puede que les genere algunas dudas, chiquillos. Los más media. ¿Qué son los más media? Los más media son los medios de comunicación masiva. ¿Cuáles serán esos, chiquillos? Los medios de comunicación masiva. TV, ¿ya? Las redes sociales, el computador, ¿cierto? Los celulares, etcétera, la radio, ¿ya? Por lo tanto, tenemos nosotros, ¿cierto? Estos medios de comunicación masiva son tremendamente importantes y de hecho la prensa digital o prensa escrita, también son muy importantes. ¿Por qué motivo? Porque nos permiten acceder a información de otros lados. De hecho, en la actualidad, y aquí me estoy saltando quizás un poco, saliendo de la globalización económica, es muy importante decir lo siguiente. Se habla actualmente de un ciberactivismo ciudadano. ¿Qué será esto? Ciberactivismo ciudadano. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer esto? Que la información es más fluida y llega a las bases, y de las bases se pueden generar como lo que uno conoce acá, los movimientos sociales. Así es. En el fondo, el ciberactivismo ciudadano, como bien lo dices tú, ¿cierto?, significa difundir información y plantear
temas que son de interés social, que pueden generar a la larga movimientos sociales de carácter importante. De hecho, de más está decir, por ejemplo, que los últimos movimientos sociales en Chile han sido, en parte, provocados, ¿cierto?, por la coordinación que tienen muchas personas dentro de las redes sociales. Por lo tanto, Como- eso ha provocado, te voy a tirar la palabra, David, que la política, por ejemplo, tenga que reinventarse. Ya no puede estar en las partes tradicionales, es decir, no puede estar necesariamente, tiene que conocer la realidad de la calle, pero su campaña no puede ser en la calle, tiene que ser fundamentalmente en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todas las personas prácticamente que tenemos acceso a la tecnología estamos metidas en ella. ¿Qué ibas a decir, David? No es que le iba a comentar acerca que lo que pasó en la primavera árabe y en otros países, como lo que ocurrió también en Turquía, que por vía de internet la gente se fue reuniendo para salir a protestar. Y fue una de las primeras cosas que bloquearon fueron la internet. Claro. Entonces, y de hecho, eso es lo que fue lo que hizo tan exitoso el tema. Es más, todo lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, en el último tiempo, se conoce a nivel internacional precisamente por el poderío que tiene la red social, ¿ya? Y los medios de prensa digital que han hecho de las redes sociales su espacio preferido para poder informar a la población. A eso se refiere, chiquillos, con el ciberactivismo ciudadano, ¿ya? Porque si bien a lo mejor son personas que, según la ley chilena, no calificarían en toda la categoría de ciudadanos, como por ejemplo ustedes, de todas maneras, ustedes tienen una opinión, por lo tanto contribuyen al debate, ¿cierto?, de una sociedad como la nuestra y como las sociedades de todo el mundo, por cierto. Ahora, volviendo al económico, si nosotros, ¿cierto?, queremos estudiar a fondo el proceso globalizador, diremos, ¿cierto?, que fundamentalmente la globalización se ha expandido por el mundo principalmente a partir de dos tipos de empresas o de negocios. Negocios multinacionales o empresas multinacionales y las transnacionales. ¿Cuáles son las multinacionales, chiquillos? Son empresas, ¿cierto?, que tienen inversiones en los 5 continentes. Cuando me refiero a inversiones, me estoy refiriendo a sedes, ¿cierto?, sucursales, etc. Por ejemplo, la más conocida multinacional que nosotros sabemos, ¿cierto?, es la Coca-Cola, que si bien, como decía David en clase con otro grupo alguna vez, ¿cierto?, iban retiradas, lo cierto es que de todas maneras sigue siendo la marca multinacional más tradicional que nosotros tenemos. ¿Ya? McDonald's, de hecho, también es la otra, muy, muy hiper conocida McDonald's. Solo que Mitsubishi, Daewoo. Mitsubishi, por ejemplo, Daewoo, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, que al McDonald's hay países en que no le ha ido bien. Por ejemplo, Francia. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en realidad eh, los países tienen hábitos de consumo también y no todo el mundo está dispuesto a cambiarlo. Por ejemplo, los franceses en ese sentido tienen sus patrones de comida bien establecidos y no son proclives en general a la comida chatarra que escogen ellos. Por ende, como bien está diciendo la Gabriela, es un tema cultural, ¿ya? Sin embargo, estas empresas imponen, ¿cierto?, las multinacionales, imponen patrones de consumo, mientras que las transnacionales, chiquillos, ¿cuál es la característica de estas empresas? Es que tienen inversiones en una zona definida. De hecho, continuando con el ejemplo de McDonald's, mientras termino de escribir en el chat, no sirve lo mismo, de hecho, en todos los países, en algunos más, en otros menos. Por ejemplo, ¿dónde más le fue mal al McDonald's? En Medio Oriente, ¿ya? Y de ahí está diciendo, un poco tiene relación lo que dice la Gabriela, que es un tema cultural. Medio Oriente, ¿cierto?, ve al McDonald's como una representación simbólica de lo que es el capitalismo estadounidense, por lo tanto, evidentemente la puerta ahí no iba a funcionar. Bolivia también. Bolivia, de hecho, tampoco, o sea, ahora en Chile McDonald's ha sido grito y plata, ¿ya? Claro. Pero en el caso de Bolivia se retiró porque solamente en la zona que es como Santa Cruz, Cochabamba se consumía, pero el Claro, resto no, porque para el nivel de Bolivia era comida muy cara. exactamente, porque además McDonald's aunque ustedes no lo crean, tiene cierto estrato socioeconómico, cosa que en Bolivia no cumplía, porque Bolivia es uno de los países, chiquillos, que tiene más alta población bajo la línea de la pobreza dentro de Latinoamérica, ¿ya? De hecho, está en una situación un poco mejor que Haití,
Pero Bolivia, aunque ustedes no lo crean, es uno de los países más pobres de la región, ¿ya? En términos de ingresos. Por ende, empresas multinacionales como McDonald's no funcionan. Ahora, ¿cuáles son empresas transnacionales, por ejemplo, y que nosotros tenemos en Chile algunas? Falabella y Luchetti. Cencosud. Las dos, y Cencosud, de hecho, que es la otra que también es bastante conocida. ¿Dónde están esas empresas, por ejemplo? Tienen sus inversiones focalizadas en Latinoamérica. Están, por ejemplo, en Argentina, están, ¿cierto?, en Perú, están en Colombia, por ejemplo, y si les va bien, obviamente, van viendo los otros mercados de la región y hacia dónde meterse. Lo más probable es que muchas de estas empresas, por ejemplo, terminen aterrizando en México, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué en México si México no tiene tanta plata? Sí, pero tiene mucha gente. Por lo tanto, es un mercado que podría ser bastante de utilidad. Vamos a ver si a lo mejor en unos años llegan allá. Por ende, si ustedes se fijan, la globalización parte en un punto económico, pero termina finalmente llegando a un tema cultural. ¿Por qué? Porque busca en general que las personas a la larga terminemos compartiendo gustos universales, valores universales, ¿cierto? Y por lo tanto tengamos patrones de consumo relativamente similares. Por ende, ¿cuál es el problema que subyace de esto, chiquillos? De querer homogeneizar. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Y se pierde. ¿La identidad? Se pierde la identidad, exactamente. Les voy a poner un por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes bailan cueca? La verdad, ¿cuántos bailan cueca? Yo. ¿Ya? No, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 9, 10, 11, puede ser que todo. pero 11 de 44, ya, 12, ya. ¿Y cuántos bailan reggaetón? La verdad, también. No, yo no, ni borracho. ¿Ya? 2, 1, 2, empezamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, miren, ya vamos pasando. Ya, pero por último Joaquín igual le trata de bailar, eso es lo más importante. 14, 15, o sea, a ver, ¿por qué pongo este ejemplo? ¿Qué es lo lógico que debiéramos saber bailar nosotros? ¿Qué es lo que debiéramos saber bailar? La cueca, po. La cueca. Pero sin embargo, el poder de la globalización es tan potente que ustedes probablemente el baile que menos dominen sea la cueca, salvo que les guste o que definitivamente, ¿cierto?, hayan nacido con esa tradición folclórica dentro de la familia. Pero en general, la cueca es bastante menos potente que el reggaetón. El reggaetón ustedes lo escuchan todo el año. La cueca, el único mes que la colocan es en septiembre. Ahí tienen un tema, un efecto de la globalización. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido, ¿cierto?, gustos que son extranjeros. El reggaetón no es originario de Chile. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, ay, pero profe, si la cueca dicen que es peruana. Sí, pero nosotros la hemos tenido, ¿cierto? Nuestro origen, desde nuestra formación como país independiente la hemos tenido. Por lo tanto, ¿es una tradición criolla? Sí. El tema es que con la globalización, te doy a ti la palabra, David, con la globalización, estos temas que son tan propios de nuestra identidad se pierden. ¿Por qué? Porque los patrones de consumo y las plataformas, ¿cierto?, que entregan música de otros países nos generan, ¿cierto?, más gusto de lo que nosotros podríamos pensar. Dime, David, ahora sí. No, es que le iba a decir, profesora, que incluso antes de la globalización, ¿Mm? la gente bailaba más cumbia en las fiestas que lo que bailaba cueca. Pues, sí. Sí, que lo único que cambió, se mejoró un poco, digamos, cambiaron los gustos. Pero siempre la cueca incluso fue de un grupo, hasta se puede decir que era de una élite, porque para bailar cueca hay que saber. Exacto. Y yo creo que la mayoría que estaban con los chicos acá aprendimos en el colegio que nos enseñaban a bailar cueca, porque nadie quiere hacer hacer el ridículo. Exactamente. Y de hecho, como bien está diciendo el Alexander, también complementando lo que decías tú, David, la cueca tiene varios países, de hecho Perú también la tiene, solo que nosotros tenemos una manera distinta de bailarla. Y es más, la cumbia también podría ser otra expresión, pues. Nosotros, la cueca, o sea, la cumbia tampoco es nuestra. De hecho, la cumbia de origen es colombiana.
Sin embargo, también lo hemos tenido aquí. ¿Cómo llegó? Obviamente por el intercambio cultural que tenemos. Porque además la globalización, chiquillo, y aquí un tema que tenemos que vincular porque Formación Ciudadana lo pregunta. Ya, le respondo al tiro, Nico. Ojo, ¿por qué además ha llegado el tema? Porque la globalización ha favorecido los movimientos migratorios. ¿Ya? Y cuando una persona migra, no migra ella sola, migra también con su cultura. Y cuando llega, ¿cierto?, a territorios, naturalmente generan flujos culturales, como bien está diciendo la Gabriela. De hecho, Halloween, po. Halloween es una expresión de la globalización, pues, chiquillos. O sea, ¿y para qué decir la Navidad? O sea, ¿cómo debiéramos celebrar nosotros la Navidad si estamos en verano? En ¿Deberían una tener un playa. viejito pascuero ahí, el pobre quemándose vivo? Sí, pues. Sí, ustedes dirán, ay, pero profe, si en la Navidad no hay color con el viejo Profesora, pascuero. ¿Sí? ahí Dime. Para tocó un los punto. cristianos se Ahí tocó un celebra la punto con Navidad la por el Navidad. nacimiento de Jesús, Pero, supuestamente. dame, Pero ahora o se sea, llevó más como los regalos, esas cosas. así Es es. que ahí tocó un punto, profesora, porque el mismo viejo Pascuero no fue una creación de fue de la Coca-Cola en la década del 40 o 50, Es que de hecho como plataforma comercial, y después todos lo tomaron como que el viejo Pascuero era el esencial. exacto. Y además, como decía su compañero, que no alcancé a ver quién era, dijo que lamentablemente la Navidad no es ni siquiera una celebración que muchos la toman como religioso, sino que esperamos el regalo de Navidad. Joaquín. Ya, gracias, Nico. Y por lo tanto, ahí tenemos otra expresión de los patrones culturales mundiales, pues, chiquillos. Los adornos de Navidad, de hecho, están orientados a la nieve. Nosotros no podemos estar más jodidos de calor esa época en diciembre. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nuestra cultura local ha ido aplastándose con relación a las culturas globales. ¿Que es malo? Por un lado sí, porque perdemos, ¿cierto?, nuestra identidad. Por el otro, podríamos también buscar una manera de reinventarnos. De hecho, voy a poner un último ejemplo antes de responderle la pregunta al Nico. En las fondas, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, porque este año lamentablemente con el dolor de muchos de nuestros corazones, ¿cierto?, no tuvimos fondas. En las fondas, por lo menos yo lo vi, qué interesante lo que está mencionando Gabriela, también te lo voy a contestar de ahí. En las fondas habían carros de food truck de comida rápida. Ustedes dirán, ¿y qué hace de un food truck? De hecho, había yo me acuerdo, y no tengo nada personal con los inmigrantes, pero fue muy divertido porque había un food truck de arepas venezolanas en la fonda del Parque O'Higgins. Y yo dije, ¿pero qué es ¿Sí? esto? Yo miré así como, ¿ah? Porque, a ver, yo no tengo problema en que pongan su negocio. El tema es que era una fiesta criolla, no sé si me doy a entender. Por último, yo esperaba, no sé, porque si eran venezolanos vendieran empanadas, pero arepa fue como, ¿ah? Salvo que, Es que es salvo parte que de la no, sociedad, es parte de la cultura. están parte de los cambios sociales, porque, profesora, si uno analiza comer Kuchen, el Kuchen nunca fue de acá, pues, vino por los Exactamente. colores alemanes, europeos, y así sucesivamente. Y ahora es parte de Pero nuestra sucede que repostería. también tiene ha tenido algo positivo, porque yo tenía varios amigos peruanos y me tocó mucho viajar a Perú, porque tenía compañeros de universidad peruana. Y ellos me decían que me decían, la diferencia de ustedes es que han tenido una continuamente llegada de inmigrantes y han aportado algo. Nosotros somos una Exactamente. sociedad más cerrada porque el hecho de tener poca inmigración, nos Ujú. veimos siempre hacia nosotros. Y tenemos una idea de que lo de acá tiene que perdurar y todos somos muy cerrados a la inmigración. Incluso yo con estudios venezolanos, amigos, Ujú. que me dicen que los tratan mejor acá en Chile que allá en Perú. Y además en Perú son muy cerrados, no aceptan mucho, consideran que lo peruano es lo mejor y no aceptan lo de afuera. Y de Les hecho, miran cuesta feo, mucho. ¿ah? Sí, Claro, sí, incluso decía, ustedes los chilenos no los quieren mucho, pero lo admiran en muchas cosas. exactamente. Y de hecho, por ejemplo, chiquillos, y me voy a salir un poco de Chile a propósito de lo que decía el David, eh, Tacna, por ejemplo, es una ciudad que vive el comercio chileno, de la gente que pasa desde Arica, ¿cierto?, a comprar allá y desde Iquique, de hecho, que se van. Por lo tanto, ahí, si ustedes se fijan, hay un aporte nuevamente cultural. Por ende, por un lado están los patrones de consumo impuestos por el modelo económico actual que es neoliberal en gran parte del mundo, pero también por otro están los mismos inmigrantes, ¿ya? Ahora, ya podemos debatir en algún minuto si se puede o no se puede cerrar las fronteras, que eso lo vamos a ver en Formación Ciudadana. Ahora, para responder las dos preguntas que decía, te contesto al tiro, Juan Pablo.
primero, Nico, no, yo no bailo mucho reggaetón, no se me da. La verdad es que también, como dijo un alumno, soy muy tiesa, así que no se me da. No, si lo bailo obligada generalmente, y porque no me queda otra, porque si no me quedo toda la noche sentada y no me, no me podría divertir. Así que, y como no se me da tampoco estar sentada toda la noche, no me gusta, ¿ya? Así que estoy obligada a bailar, con todo el dolor de mi corazón, porque mi alma rockera siento que la estoy traicionando cada vez que bailo. Pero bueno, ¿qué más? El segundo comentario, la verdad es que la Gabriela tiene razón. La Gabriela decía, profe, ¿será que nunca hemos tenido una identidad tan arraigada como país? En efecto, de hecho, hasta nuestro himno nacional podríamos decir que tiene una característica, po. Lo dice clarito, somos la copia feliz del Eder. Y creo que en estos 2 años, ¿cierto? O sea, en estos 210 años hemos aplicado fielmente ese propósito. Somos copia. Ahora, naturalmente, para responder las últimas 2 preguntas que habían, los más media, queridas, son los medios de comunicación de masas, ¿ya? Y los países menos globalizados, Juan Pablo, vendría a ser, a ver, en el caso de América Latina, el que probablemente esté menos conectado, sí, Cuba por un lado, y yo te diría que si bien tiene inmigrante y todo lo demás, pero estás culturalmente, o sea, está muy aislado por la pobreza que tiene, te diría que el otro es Haití, ciertamente. De Latinoamérica, sí, Haití. En el Podría caso ser, de... Dime, David. podría ser en el caso también Bolivia, Bolivia, a porque ver, por ser una nación ¿mm? que no es una nación que no tiene salida al mar, Ujú, tiene menos contacto con los inmigrantes y según también la zona, porque la zona exacto. que es de Oruro, La Paz, que es mucho más indígena, más andina, para el mejor término, tiene menos contacto como las zonas de Santa Cruz Exacto. y la de Cochabamba, donde llegaron muchos inmigrantes europeos y además el tema que estuvo muy fuerte la presencia brasileña. Sí, y además porque, o sea, Bolivia estaría un pelito más arriba por lo que tú mencionas y también porque Bolivia además exporta productos que son de alta demanda, o sea, el tema del gas, ¿cierto? Los minerales que tiene, entonces eso lo conecta un poquito más, pero de todas maneras son los países más digamos, alejados de lo que es la globalización. Y en el caso de África, bueno, Cuba es por un tema ideológico naturalmente y por el bloqueo también que le tiene puesto Estados Unidos. Y en el caso de África, Gabriela, yo te diría que salvo Sudáfrica, que es el único que ha ido como rompiendo un poco el tema de la... Y otros países, por ejemplo, como Egipto, ¿cierto? Que se han ido parando, y los países que son parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ellos son los que están más conectados con la globalización. Pero la situación de África en general es que es un territorio, ¿cierto?, que no ha podido igualar en ninguna medida lo que ocurre con el resto de los otros países del mundo. O sea, ellos están muy Se atrás que lo que nosotros podríamos tener. dice, Ahora, profesora, que está ligado con la pobreza. es más, Los eh, países menos globalizados son los países más pobres, y no solamente, porque no hay dale un nomás. interés tampoco, tanto comercial, cultural, en ser parte. Además, como son países pobres, no tienen que aportar y no tienen de interés, somos como los parias del sistema universal. Y esto Así no lo es. digo yo, lo leí hace como unos 5 años atrás que hablaba sobre el tema de la globalización y cuáles son Ujú. los países que quedan aparte. Y de hecho son, como dices tú, los países más pobres, y son también, incluso chiquillos, si bien Alfred Sobey, por ejemplo, creó la clasificación del primer, segundo y tercer mundo, lo cierto es que esos países más pobres, como bien mencionaba David, vendrían a ser parte del cuarto mundo, es decir, países que están con niveles ya muy bajos de desarrollo. Y que la Profe, realidad... ¿existen? ¿Mm? Dime, perdón, alguien preguntó. Va, Oli, ¿no? Ya, bueno. Eh, son considerados del cuarto mundo, perdón, países como, digamos, Nigeria, Ruanda, ¿cierto? Bueno, Palestina e Israel no, pero no son estrictos rigor del cuarto mundo. Etiopía, de hecho, también son considerados del cuarto mundo, porque son países con indicadores muy pobres. Incluso el mismo Haití estaría entrando en esa clasificación. Ahora, Afganistán, Afganistán, de hecho, también el Congo, sí, el Congo también. Y, em, digamos, casi la mayor parte de África lo tiene. Mira,
Nicaragua, Juan Pablo, no, la verdad es que eso más bien es un país en vía de desarrollo. Porque dentro de todo, lo que pasa con América Central es que esos países son chicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Como viven del turismo permanentemente, eh, ellos generalmente tienen buenas entradas de ingreso. Ahora, obviamente, este año la están sufriendo bastante porque con la pandemia se les cortó la principal entrada, pero al ser países chicos, las políticas públicas de los países, digamos, logran tener un alcance mayor. Son países, digamos, de 3 millones de habitantes, 4 millones de habitantes. O sea, en términos concretos, eh, vendrían a ser prácticamente menos de toda la ciudad de Santiago. Ya en la mitad de la ciudad de Santiago, para ser más sincera. Ahora, ¿cómo definimos cuarto mundo? Un segundo. Cuarto mundo se refiere, ¿cierto?, a aquellos países que tienen ínfimos niveles de desarrollo, ¿ya? O muy bajos niveles de desarrollo. ¿Cómo podemos saber nosotros eso? Por ejemplo, tienen poca esperanza de vida. Poca esperanza de vida. Tienen una altísima tasa de empleo informal, es decir, chiquillos, estoy hablando de más del 60% de la población con empleo, 70%, incluso 80% de empleos informales. ¿Qué más? Esperanza de vida. Tienen muy bajo acceso, de hecho, a la salud y a la educación. De hecho, Sergio, cuando hablo de esperanza de vida, de baja esperanza de vida, en el fondo me estoy refiriendo ¿a qué? A que tienen alta mortalidad y también tienen, en algunos casos, también alta natalidad. Solo que esos bebés no viven, no sobreviven porque nuestras condiciones de salud en general no están, ¿ya? Y, Poco acceso a la educación. de hecho, acceso mínimo, ¿cierto? Como bien estás diciendo tú, David, a la cobertura de salud y educación. Es decir, son países chiquillos y vivienda, ¿para qué decir? O sea, son países muy, muy pobres, ¿ya? Ahora, la globalización, chiquillos, no es un proceso nuevo, ¿ya? Si lo entendemos nosotros como un intercambio, ¿cierto?, de bienes, servicios y de relaciones culturales, deberíamos cifrar el inicio de un primer proceso de globalización básicamente en las cruzadas. Si ustedes algo recuerdan lo que fueron las cruzadas, ¿cierto? Partieron por un conflicto religioso que era la defensa, ¿cierto?, de la ciudad de Jerusalén, que los musulmanes decían que era suya, los palestinos, o sea, los cristianos también, llegaron para allá, pero el hombre feudal, que era el caballero cruzado que venía desde Occidente, se dio cuenta de la hermosura que tenían en Oriente y obviamente se dejó seducir, ¿cierto?, y cautivar por el oro que había en la época y el esplendor. Por ende, esas cruzadas, en las últimas episodios, digamos, las últimas 2 cruzadas especialmente, o 3 cruzadas incluso, como señalan algunos historiadores, fueron más bien intercambios económicos entre Oriente y Occidente. Y de hecho, se asocia al renacimiento de las ciudades, chiquillos. Ustedes lo vieron, si algo recuerdan de Edad Media. Se asocian al renacimiento de las ciudades porque lentamente empezaron a habilitarse las fronteras entre Oriente y Occidente. Ahí, por ejemplo, emergen figuras como Marco Polo, que se dedicaron a viajar, ¿cierto?, y a conocer, y que fueron la fuente de inspiración para muchos navegantes de la época. Luego, el segundo punto que nosotros tuviéramos que recordar es la expansión europea. Ay, puse cuarto medio, perdón, puse cuarto mundo, disculpen. Me acabo de fijar, estoy pegada con la cabeza en el colegio. Lo siento, chiquillo, cuarto mundo. Lo siento. Eso, Nico, me equivoqué. Son cosas que pasan en la vida. Porque alguien me preguntó qué era los cuarto mundo. Perdón, a veces chiquillos me disperso. Lo No se siento. entiende. Sí, que bueno, más de algún profesor de ustedes le debe pasar. Tenemos lapsus porque tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero lo que pasa es que yo decía, ¿cierto?, que con la globalización, Nico, habían países que incluso calificaban una nueva categoría que eran del cuarto mundo, que eran países más bien aislados de la globalización, a propósito de alguien que me preguntó, que eran los países más aislados. Y a esos, habitualmente, y los países más pobres, de hecho, se les llama que son parte del cuarto mundo. Y ahí alguien me preguntó qué era el cuarto mundo y por eso lo definí. No sé si ahí, Nico, te queda un poquito más claro. Ya, genial. Entonces,
El otro punto, hito de lo que es el proceso globalizador en la historia nuestra y de los países en general, vendría a ser el descubrimiento, la conquista de América, ¿cierto? Y la expansión geográfica. ¿Por qué motivo? Porque en el fondo, si ustedes recuerdan, tanto Colón especialmente, y a propósito de la toma de Constantinopla, ¿cierto? De los turcos otomanos, decidió salir a buscar un alimento que en Europa, o sea, más que un alimento, pero algo que ellos necesitaban mucho en Europa para poder comer de mejor forma, ¿cierto? Colón salió a buscar algo que se llamaban las especias. Y obviamente, como los turcos otomanos tomaron Constantinopla, que era el punto de intercambio entre Oriente y Occidente, ¿verdad? Se vio obligado a buscar otras rutas. España principalmente fue la más complicada porque Portugal fue súper astuta y fue mucho más rápida que España, ¿cierto? Y encontró la ruta directa de llegar a Oriente, que era de donde iban a buscar las especias. Querían llegar específicamente a la India. Y de hecho, Portugal lo logra, ¿cierto? Dando la vuelta por África. Por lo tanto, ahí se vio perdido, ¿cierto? Colón, y se le ocurre, ¿cierto?, dar la vuelta al oeste y se topa por accidente con América. Pero a los españoles a la larga no les salió tan mala la jugada porque América era un continente lleno de materias primas que ellos podían usar. Por ende, ahí se genera, ¿cierto?, un proceso de intercambio potente, porque esto fue entre el siglo XV, ¿cierto?, hasta el siglo XVIII. Por ende, todo lo que es la edad moderna estuvo marcado por esto. Y luego, ¿cierto?, el tercer punto muy importante fue la revolución industrial y el imperialismo. ¿Por qué? Porque si ustedes algo debieran recordar de la revolución industrial, ¿cierto?, fue un proceso que se caracterizó por generar una producción rápida, es decir, transformó la producción, ¿cierto?, pasándola de una artesanal a otra en serie. Por ende, y para eso, para poder hacerlo rápido, ¿cierto?, necesitaban no solo la maquinaria, sino también las materias primas. ¿De dónde sacaban las materias primas? De países, ¿cierto?, que no contaran con infraestructura industrial y que obviamente quisieran abastecerlos con eso. Por ejemplo, nosotros fuimos bien importantes durante especialmente el imperialismo. ¿Por qué razón? Porque ganamos un insumo que era fundamental para la industria de esa época, el mítico y conocido salitre, ¿ya? Que servía, ¿cierto?, como ustedes debieran recordar, especialmente para la fabricación de la pólvora. Por ende, no era un insumo menor que ocupaba. Ahora, el proceso globalizador, chiquillos, se detiene un poquito, o baja un poco las revoluciones, por decirlo así, con las guerras mundiales, porque obviamente el foco era otro, ¿ya? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, y entendiendo que se estaba dando un estado de bienestar a nivel general en el mundo, los intercambios económicos, ¿cierto?, se profundizaron todavía más. Y ya definitivamente el mundo entero se rindió al tema globalizador con la caída de la Unión Soviética en 1991. ¿Por qué era importante la caída de la Unión Soviética? Porque en el fondo la Unión Soviética era el polo, ¿cierto?, ideológico que estaba en Europa del Este, fundamentalmente, que le había hecho el quite al proceso globalizador que estaba viviendo el resto del mundo capitalista. Por lo tanto, con la caída de la URSS ya no hubo ninguna barrera en el mundo para que la globalización finalmente llegara a todas partes. Ahora, para responder a la pregunta a Juan Pablo, y de ahí, chiquillos, vamos a hacer la primera tanda, o sea, el primer descanso. ¿Para qué sirve el salitre, querido Juan Pablo? Para la pólvora, como decía, como abono fertilizante, como está diciendo la Gabriela también, ¿ya? Y además permitía fabricar insumos agrícolas, porque de hecho tenía aplicaciones incluso en el área de la petroquímica. Por ende, Y el único país que lo tenía, perdón, dale nomás, David. y el único país que en el mundo tenía salitre natural era Chile. Era Chile. Por eso no fue tan a principios del siglo XX y finales del siglo XIX no fue tan bien con el salitre, porque era comprado por todo el mundo. Y el único que lo tenía en forma natural era Chile. Exactamente. Por lo tanto, por eso que dolió tanto el tema de que cuando los alemanes se hicieron el salitre sintético y después la crisis del 29. La homogeneización cultural, vale, en términos súper sencillos, era o busca, ¿cierto?, el propósito de la globalización que apunta
a que todos tengamos valores culturales comunes, gustos relativamente similares y maneras de consumir similares. ¿Ya? No sé si me doy a entender ahí, ¿vale? ¿Sí? Ya. Entonces, queridísimos, son las 7:01 y sí, yo creo, Pablo, que sí, que si Chile hubiese aprovechado mejor sus momentos de esplendor económico, probablemente estaríamos más desarrollados. Porque además hay un tema, o sea, Chile tiene una pata coja en términos de desarrollo que es la industrialización. Y Chile por materia prima tendría suficiente para poder industrializarse. El tema, y después de hecho de vuelta de la tanda les voy a explicar por qué no ha funcionado en la historia, ¿ya? En el caso de Chile, porque ha faltado voluntad y no necesariamente política, pero voy a contestarlo con más detalles de vuelta. Así que niños, aprovechen de ir al baño, a comer algo si es que quieren comer algo rápido y nos vemos a las 7:15. ¿Ya? Así que nos vemos, chiquilines. ¿no? Adiós. Voy a parar la grabación por mientras. A propósito de la globalización. Ustedes, por ejemplo, son la generación que mejor va a poder aprovechar las ventajas de la globalización económica, por todo lo que les comentaba antes. De hecho, esto no se podría hacer ahora si no tuviéramos, por ejemplo, las TICs. Yo no podría a ustedes estarlos ayudando los días miércoles si no tuviéramos las TIC. ¿Ya? Y no tuviéramos, de hecho, la capacidad de tener plataformas tecnológicas también en eso. Por ejemplo, YouTube ayuda muchísimo. En YouTube hay tutoriales prácticamente para todo. Por lo tanto, si hacemos un resumen rápido, ¿qué podemos decir de la globalización? La globalización, ¿cierto?, se basa en la liberalización económica, chiquillos. ¿Qué busca la liberalización económica, chiquillos? Que los países se integren económicamente. ¿Ya? ¿Y cómo se pueden integrar esos países? Mediante la firma de acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales, chiquillos, en términos muy generales, ¿ya?, buscan reducir los costos de arancel de entrada y de salida de los productos. De hecho, lo estoy anotando. ¿Por qué? Porque en estricto rigor se busca, ¿cierto?, con estos acuerdos, llegar al arancel cero. Es decir, chiquillos, que no pagar en definitiva impuestos o pagar muy poquito impuesto. ¿Para qué estarán pensando ustedes? Para hacer los productos más competitivos, en particular los que vienen del extranjero y los que salen desde el país hacia otros mercados. ¿Ya? Por ende, el más conocido y el que probablemente ustedes hayan visto en algunos ensayos de globalización es lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, como el Tratado de Libre Comercio, o los famosos, ¿cierto?, TLC, que además son bien importantes, chiquillos, porque producen una integración completa. ¿A qué me refiero con completa? A que el TLC aborda materias económicas, pero también puede abordar materias de asesoría en temas económicos, en políticas públicas, por ejemplo. Por ende, de todos los acuerdos comerciales, el más completo es este, ¿ya? Y que de hecho, Chile es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio. Ahora, alguien me preguntaba adelante, ¿cierto?, ¿por qué en Chile no, por ejemplo, no hemos logrado ser más desarrollados? Y aquí, chiquillos, quiero entrar con un tema histórico que también les va a salir en la prueba. Los únicos que estuvieron bastante cerca de haber logrado el desarrollo completo de Chile fueron los radicales. ¿Por qué motivo? Porque los radicales entendieron que a Chile le faltaba una pata del desarrollo, que era en este caso la industria. Y ellos crearon, ¿cierto?, lo que ustedes conocen como el modelo EASY, o modelo de industrialización por sustitución de importaciones. ¿Por qué era esto relevante? Porque en el fondo Chile dejaba de comprar afuera, al menos en la idea, para producir aquí adentro. ¿Ya? Y Chile logró, de hecho, producir productos de consumo cotidiano. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué no funcionó esto finalmente? Porque fallaron dos cosas. Por un lado, la voluntad de los empresarios. ¿De qué empresarios me estarán pensando ustedes? Específicamente los empresarios del agro. ¿Por qué, chiquillos? Porque Chile tenía en esa época como principal
producto importante después de la minería, la agricultura. Y la agricultura no producía todo lo que se esperaba que produjera, pese a que las tierras eran fértiles. ¿Por qué no lo producía? Porque no habían técnicas sofisticadas ni había modernización. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Que si bien los radicales, ¿cierto? Y los gobiernos que siguieron a los radicales lograron llegar a algunos acuerdos con los empresarios, en términos agrícolas no hubo caso que los empresarios cedieran y se pudiera modernizar el agro, que era la piedra de tope, de hecho, para la industrialización. Porque de ahí se sacaban además muchas materias primas. Y por otro lado, chiquillos, el error del gobierno fue también la falta de políticas públicas que estuvieran destinadas a generar tecnología en Chile. ¿Ya? Si bien se creó, por ejemplo, la Universidad Técnica del Estado, ¿cierto? Que es la actual Universidad de Santiago, que estaba de hecho focalizada en la producción industrial, no se crearon más instancias en el país. La Corfo no apoyó proyectos importantes de desarrollo científico. Por lo tanto, ¿qué pasó? Que falló el principal propósito del modelo ICI, porque Chile tuvo que seguir comprando bienes de capital afuera, es decir, maquinaria, y por otro lado, las materias primas como no producían, Chile tuvo que seguir comprando bienes de consumo importados afuera. Por esa razón, en Chile no funciona la industrialización, por esas dos razones principalmente. Si Chile hubiese hecho o se hubiese generado un pacto, ¿cierto?, de acuerdo con las empresas y el Estado hubiese hecho políticas públicas más efectivas, chiquillos, probablemente nosotros seríamos el país más desarrollado del Cono Sur, porque por recursos naturales no nos quedamos. ¿Ya? Así que eso es muy importante, ¿ya? Para que sepan. Así que no sé si con eso, chiquillos, con eso te respondo la pregunta, no me acuerdo quién fue que preguntó. Pero esas son las principales fallas del modelo, ¿ya? Y por ende, y de hecho, cuando nosotros empezamos a insertarnos del periodo 73, ¿cierto? Hacia adelante, Chile ha tenido una inserción súper profunda en el modelo globalizador. Y lo ha hecho mediante la firma de acuerdos de tratados de libre comercio principalmente. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Eso sí, que Chile vuelve al sitial histórico que ha tenido en términos económicos. Es decir, ser un país productor de materias primas. Pablo, ¿eras tú entonces el que me estaba preguntando? Es que no me podía acordar quién era. Ya. Te digo al tiro, Juan Pablo. El modelo ICI, ¿cierto? De hecho, la sigla es ICI, que es industrialización por sustitución de importaciones, como mencionaba recién, y que de hecho, chiquillos, ojo que la pregunta del ICI siempre la hacen. Pretendía, ¿cierto?, romper la dependencia de Chile en términos económicos, produciendo, ¿cierto?, dentro del país lo que antes se compraba fuera, Juan Pablo. De todas maneras lo estoy escribiendo, pero es un poco esa idea. Dentro del país, lo que antes se compraba afuera. Ya, listo. Entonces, volviéndose al punto nuestro. Desde 73 nosotros volvemos, echamos pie atrás, salimos de un modelo industrializador y entramos de lleno en la globalización, pero como un rol que es país productor de materias primas. Por lo tanto, vulnerable, ¿cierto?, a cualquier crisis económica que nos pille mal parados en el mundo. Ahora, tomando este punto, ¿cierto?, la globalización genera eliminación, ¿cierto?, y los acuerdos comerciales generan eliminación de barreras de arancel. Es decir, chiquillo, el producto sale más barato desde la aduana del país de origen y entra más barato también a la aduana del otro país. Y por otro lado, también se disminuyen las políticas proteccionistas. Y este concepto yo estoy segura que ustedes lo han escuchado más de alguna vez. ¿Qué es el proteccionismo económico? El proteccionismo económico no es otra cosa más que políticas que buscan proteger la producción nacional por sobre la extranjera. A ver, es como, por ejemplo, si el Estado de Chile, ¿cierto?, decidiera poner un impuesto para todos los zapatos que vienen de China. ¿Para qué lo harían? Para proteger, por ejemplo, las tiendas de calzado que todavía quedan en Chile. ¿Por qué, chiquillo, el proteccionismo económico es contrario a la globalización económica? Porque protege en cierta forma la industria nacional. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Eso.
por Dale, ello no. el empleo, Así por ello el es. empleo, pero tiene un elemento que también va en contra, que a veces se protege, pero no lo hace competitiva la industria nacional porque no compite de igual forma. El caso, dando un ejemplo, lo que pasó con Argentina. Los productos argentinos ya en parte no son competitivos con el producto extranjero. Entonces, claro, ellos tienen por la salvaguarda impuestos, o sea, que son más baratos que lo que se trae de afuera. Exactamente. De hecho, Argentina no es competitivo y Bolivia, por ejemplo, que alguien pregunta en el chat, tampoco. ¿Ya? No son Brasil competitivos. tampoco, Brasil tampoco lo es. Porque si bien ellos son, pero neo- te dejo el tiro, si bien Brasil, por ejemplo, un modelo con rasgos neoliberales, de todas maneras tiene algunas políticas proteccionistas que todavía claro, están pero vigentes. Dale nomás, David. lo que pasa es que Brasil, como país, como pasa también con algunos otros países del mundo, es tan grande el mercado interno que no importa, o sea, exporta poco, pero todo está enfocado en el mercado interno porque es tan grande que no necesita casi exportar para afuera. Así es. Eso es lo que tiene. Ellos tienen, digamos, todo un mercado interior que es muy fuerte. Es por eso uno encuentra de repente algunas políticas proteccionistas en alguna área, pero es porque ellos tienen un mercado que está asegurado. Sí, ahora lo que sí, por ejemplo, David, como tú decías, tiene unas áreas aseguradas por el mercado, pero hay otras, por ejemplo, que se ha abierto mucho, mucho, mucho el tema del turismo. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos muy importante para Brasil. Y a propósito de lo que me preguntan en el chat, sí, de hecho Argentina y Uruguay fueron países muy, muy, muy ricos. De hecho, Argentina hacia 1900, chiquillos, era la 10ª potencia a nivel mundial. O sea, para que se hagan una idea, ¿ya? Era la Pero sexta potencia económica del planeta. así es. Pero en el caso de Uruguay se logró estabilizar en el tiempo. Uruguay, de hecho, es el país más exitoso en términos hoy por hoy del Cono Sur. ¿Ya? Uruguay, de hecho, nosotros hemos perdido el sitial en el medio de Uruguay. Solo que Uruguay se nota menos, chiquillos, porque es un país más chico. Y porque Sí. tiene un Estado que está mucho más presente en términos económicos que el que tiene Chile. Ahora, no, Argentina tiene otro problema que una vez de hecho lo discutimos en clase. El gran problema de Argentina es la enorme corrupción que existe. ¿Ya? Al Estado le roban constantemente a Argentina. ¿Ya? Y de hecho Tiene el economía problema, muy cerrada. la corruptela argentina, por decirlo así, alcanza, chiquillos, hasta el nivel más básico. Es decir, para ponerlo un ejemplo con Chile, y no me tiren arena por esto, por favor. Por ejemplo, tú aquí no lo tienes fácil de sobornar a un carabinero que anda en la calle. Nosotros, ciudadanos comunes y silvestres. No la tienes fácil. Probablemente si tú le ofreces plata a un carabinero de la calle, te va a mandar preso. ¿Ya? La corrupción aquí está en las altas esferas de poder, chiquillos. No las bajas. No en el policía de calle, en este caso el carabinero de calle, no está ahí. ¿Ya? Hay uno que otro, naturalmente, pero la gran mayoría te va a mandar preso si tú le ofreces plata con tal de que no te lleven preso. En Argentina y en México, que son estados grandes, ¿qué es lo que ha pasado? Que la corrupción alcanza hasta el policía de la calle. Por lo tanto, si tú le pagas una mordida, como le dicen los mexicanos, ¿ya? O un soborno, en el caso de Argentina, no se hace trama y te dejar ir. Esa corrupción es la que ha arruinado a Argentina, no otra cosa. ¿Ya? Argentina tiene, tiene materias primas suficientes, tiene un Estado que es robusto y activo, pero todo el dinero que se recauda en Argentina también sufre los efectos de la corrupción. De hecho, han matado gente que ha revelado estas tramas de corrupción, como le pasó al fiscal Nisman. ¿Ya? Entonces, ojo, Chile tiene corrupción, sí, pero todavía no ha llegado a la escala de otros países de Latinoamérica. ¿Ya? Es Sí hay como corrupción. es ¿Mm? como hacer un ejemplo entre dos casas, Así es. en dos familias. Tú tienes un vecino que gana mucha plata, pero la administra mal y siempre va a llegar a fin de mes mal, no le va a alcanzar. Y tienes al lado una familia que gana menos, pero se maneja mucho más ordenado en lo económico y ahorra para los momentos de crisis. Y no está mal, se maneja con menos dinero, pero lo sabe administrar bien. Esa es la Así realidad es. que pasa si hacemos la comparación entre Chile y Argentina. Y de hecho, en Chile existen organismos fiscalizadores que realmente están ahí al ojo. En Argentina la corrupción es tan alta que esos aparatos del Estado han perdido la función. Aquí, por ejemplo, la Contraloría sigue siendo catete, el Servicio de Impuestos Internos sigue siendo catete. Ustedes dirán, ay, pero con los empresarios no, pero con el ciudadano raso sí, po.
Entonces, Mm. eso hace la diferencia. No estoy diciendo, ojo ahí, para que no me tire la arena, que lo que hacen los organismos del Estado con los empresarios está bien. Al contrario, debería ser parejo para todos. Pero lo cierto es que el nivel de corrupción no está en lo raso. Y eso, por ejemplo, al Estado chileno le permite aguantar mejor, por ejemplo, una crisis institucional con respecto a Argentina. Y ahí da lo mismo, en Argentina da lo mismo al gobierno que vaya. La corrupción está instalada como cultura dentro del país. Ese es el problema, chiquillos. El gran problema que enfrenta Argentina y que no ha habido manera de cambiarlo. Y por eso, por ejemplo, Chile hay un desafío pendiente de que la corrupción no siga bajando. Porque si baja, digamos, a los niveles, digamos, de la calle, ahí sí que el país no va a aguantar. Y va a dar lo mismo que el gobierno venga, digamos. Ahora, Sí. volviendo al punto que estaba hablando. La verdad, Juan Pablo, yo creo que eso debería preguntarle a un empresario porque yo jamás he tenido clases de ética. Por lo menos filosofía sí, ética no. No sé porque no me he robado nada nunca, así que ya lo dije que no me he robado nada, así que no podría darte esa, esa reseña, Juan Pablo. Lo siento. Y no puedo, esa pregunta sí que no la puedo responder porque nunca me han dado una pena como esa. Pero la ética se refiere a valores morales, eso sí como definición, ¿ya? A potenciar el desarrollo de las virtudes y los valores de las personas. Pero eso es. Ahora, volviendo al esquema que tenemos aquí. Evidentemente, el tema internacional, ¿cierto? La globalización busca que el mundo se interconecte, por lo tanto, se habla de una internacionalización, pero para que se genere esa internacionalización, nosotros tenemos que realizar dos procesos importantes. Primero, deslocalizar la producción. Es decir, chiquillos, no hacerla en un solo lugar. Ustedes dirán, ¿y a qué lugares van a hacerlo? A las cosas que requieren más desarrollo de software o mano de obra más calificada, ¿cierto? Obviamente la hacen en los países desarrollados. Pero cuando se trata de ensamblar cosas o de labores que requieren un menor nivel de cualificación o de calificación profesional, van generalmente a zonas con niveles de desarrollo un poco más bajos. Por ejemplo, ¿cierto? Yo le contaba ayer a mis alumnos del día martes que Brasil es un buen ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque los autos, por ejemplo, de marcas como, digamos, Ford y otras se arman en Brasil. No son de Brasil, no los hace Brasil, pero se arman allá. ¿Por qué razón? Porque la mano de obra brasileña es más barata que en el país de origen. Es más barata que en Estados Unidos, que Alemania y que en otros lugares. Por ende, chiquillos, al deslocalizarse la producción, obviamente se fragmenta, se divide. Ahora, ¿por qué se aplican estas dos cosas, chiquillos? Porque la globalización busca algo bien concreto, que es ahorrar lo más posible, o lo que nosotros hablamos en algún minuto, ¿cierto? Como el concepto de eficiencia económica. Es decir, producir lo más posible con el mínimo de recursos. Por ende, buscan, ¿cierto?, abaratar los costos de transporte, buscar también zonas donde no hayan tantos impuestos para las empresas y por lo tanto que la mano de obra también salga más barata. Por ende, ¿cierto?, refleja el avance de la tecnología dentro del mundo. Evidentemente, para poder hacerlo en Brasil es porque la tecnología también ha llegado a ese país. Por ende, aquí entramos en una parte que es más bien negativa de la globalización, que es la interdependencia económica. ¿Por qué es tan delicado esto? Porque si llegara a haber una crisis, como por ejemplo la de 1929, podría ser catastrófico en este mundo globalizado. Porque si en esa época estaban conectados, ahora lo es más todavía. Por ende, no es un tema ahí menor, ¿ya? Y viendo las últimas cosas de hoy día, porque son 10 para las 8 y no me quiero atrasar como el otro día para que no me odien, ¿qué organismos tenemos nosotros que se encargan de impulsar, ¿cierto?, la globalización? Ya, te voy a responder al tío Juan Pablo. La mano de obra barata es aquella, ¿cierto?, que no tiene un nivel de calificación profesional, es decir, gente que tiene en general poca alfabetización, no tiene, por ejemplo, una carrera profesional, y por lo tanto tú le puedes pagar menos sueldo que un profesional. Tú dirás, ¿por qué? Porque en el fondo esa persona no tiene especialización. No sé si me doy a entender ahí, Juan Pablo. Sí, profe, pero ¿Sí? Dime. usted dijo mano de obra en
respecto a lo que pasa en Brasil con los autos. Ah, sí, porque por ejemplo, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? En Estados Unidos, tú, ¿cierto? Aunque sea un obrero de fábrica, le tienes que pagar más porque el nivel, digamos, de cobertura escolar que tiene Estados Unidos es más alto que en el de Brasil. Por eso me refiero que Brasil es una mano de obra un poco más barata, porque además el valor de la moneda, incluso de Estados Unidos, es más alta que el real, por ejemplo, brasileño. No sé si me doy a entender ahí. Considerando esos O factores, sea, no entiendo dime, es que no entiendo el factor del nivel escolar. porque en el Es que, fondo, a ver, O sea, mira, te lo voy a plantear en términos concretos. Por ejemplo, si tú pones a hacer clases, por ejemplo, a un estudiante de pedagogía versus un profesor, ¿le vas a pagar lo mismo en una sala de clase? no lo sé. O sea, no lo sé. En teoría, ¿cierto? La lógica indicaría que no. ¿Por qué motivo? Porque la persona, ¿cierto? Todavía no tiene una calificación profesional que le permita acceder a un mayor salario. ¿Qué pasa con el profesor? El profesor tiene un título, ¿cierto? Y por lo tanto eso lo convierte en una persona mejor pagada. Porque además, por ejemplo, y ahí entramos a otro factor de la mano de obra barata, que es la legislación. Por ejemplo, en el caso de Chile, los profesores que están titulados tienen derecho a un bono, cosa que no tiene, por ejemplo, un estudiante de pedagogía. No sé si me explico, Juan Pablo, con eso. Ah, claro. ¿Me Entiendo. explico Disculpe, pero ahora, no? esto va a sonar así súper feo esto, ¿Sí? pero para un empresario, ¿Mm? una persona ignorante es más barata que una persona que sabe, porque es una persona que sabe no trabajaría, tendría su propia empresa, por decirlo así, por Así es, eso es más barato. Por eso dicen mano de obra barata, por decirlo así es. incluso agregando ¿Mm? un poco, agregando a elementos por lo que está comentando la profesora, en estos momentos, a Ujú. nivel mundial, lo que está primando es el alto, de la startup tecnológica, es el alto nivel de capacitación y de preparación del personal. Te voy a explicar, en estos momentos, en el caso de Israel, Letonia, Singapur, Corea del Sur y los centros tecnológicos que hay tanto en la India como en Estados Unidos, es gente de nivel alto de capacitación que te entrega un mayor plus a los países, a diferencia de otros países donde la mano de obra es barata porque no tienen nivel de educación y no pueden competir. Exactamente. Ellos solamente tienen que comprar tecnología, mientras que en estos países, que son a veces más pequeños que Chile, Ujú. pero tienen un alto nivel de preparación porque tienen centros de estudio cerca y todo, el nivel de vida y el nivel de sueldo es mucho más alto. De hecho, David, bien importante lo que mencionas tú, y como para redondearlo, Joaquín, para que te pueda quedar súper claro, por ejemplo, a un ingeniero de la India, tú no le vas a pagar lo mismo que un ingeniero chileno. Tú me dirás, pero profe, si tienen niveles de desarrollo similares. Sí, pero en la India, en las universidades, fomentan más el desarrollo del conocimiento, cosa que no pasa en Chile. Las universidades en Chile en general tienen poco presupuesto para investigación. Por ende, ¿qué pasa con esa persona? Está menos facultada para generar conocimiento que otra persona de otro país. No sé si me explico, Joaquín. Por lo tanto, ¿cuál sería la mano de obra barata? En este caso, la de Chile. ¿Por qué? Principalmente por este factor educacional. No sé si me explico ahí, Joaquín, de mejor forma. Yo no era Pro- profe, pero, o Ay, sea, perdón. por lo menos yo veo que sí se entiende. Ya, Era perfecto. el otro compañero, no me Quién era acuerdo. quién era el que no entendía? Ay, pero ¿por qué pensé que eras tú? ¿Quién no No sé. entendía? Ya, está ahí, clarita, ya. Es que me apuntaba a ti, pero no sé por qué, me sales tú como en un cuadrito verde, entonces yo asumo que tú me estás hablando. Ya, pero no importa. Lo voy a explicar al tiro, Nico. Miren, hay tres organismos, chiquillos, que ustedes tienen que conocer sí o sí, que hablan de la parte económica del proceso globalizador. Primero, el Banco Mundial. ¿Ya? El Banco Mundial viene a ser, chiquillo, como nuestro Banco Central chileno, pero con dimensiones internacionales. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial es el banco de bancos en el mundo, ¿ya? Solo que este, por ejemplo, no interviene en la política interna de los países, pero sí que lo que hace, los puede apoyar con medidas económicas. ¿Para qué? Para que estos países, digamos, puedan, por ejemplo, generar más empleo, eh,
por ejemplo, intentar, ¿cierto?, romper las brechas de ingreso, por ejemplo, mayores opciones de empleabilidad para las mujeres, etcétera. En ese tipo de cosas ayuda el Banco Mundial. Es decir, es un banco que tiene por objetivo el tema de asesoría y ayuda a los países, a fin de que, ¿qué? De que puedan insertarse de mejor manera en el proceso globalizador. Y el Fondo Monetario, chiquillo, es el que presta la plata. Estos dos, de hecho, trabajan juntos. El Banco Mundial asesora y el Fondo Monetario presta. De hecho, el que hace los rescates económicos que ustedes han escuchado en la tele, por ejemplo, lo que le pasó a Grecia, ¿cierto? El que hizo y decidió finalmente la operación de rescate económico fue el Fondo Monetario. Atiendo al tiro las dos consultas que van antes de explicar el G8, Nico, para dejártelo clarito. ¿En qué no interviene el Banco Mundial ni el Fondo Monetario, chiquillos? En decisiones de soberanía interna. Es decir, ellos no se meten en las decisiones que toman los gobiernos dentro de su territorio. No sé si me explicó Dani ahí de mejor forma. Profe, muchas gracias. Ya. Y Sofía, sí, efectivamente, tiene todo que ver con el medio ambiente. ¿Por qué motivo la globalización afecta al medio ambiente? Lo afecta principalmente de forma negativa. ¿Por qué? Porque para mantener un modelo neoliberal, ¿cierto?, e industrializado como el que nosotros tenemos, caen más la presión sobre las materias primas de cada zona. Y además, considerando que el neoliberalismo no permite, ¿cierto?, que el Estado genere reglas tan estrictas sobre la explotación de los bienes naturales, obviamente eso propicia, ¿cierto?, que en muchos lugares empiece a alterarse severamente el ecosistema. No sé si me explico, Sofía, con eso. ¿Sí? Entonces, vamos por la última idea, chiquillos, para ir terminando la clase. De nada, Sofía. El G8 son los 8 países más poderosos del mundo, ¿ya? O los 8 más bacanes en términos económicos, como quieran ustedes decirle. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se reúnen cada cierto tiempo y analizan la situación mundial. ¿Por qué lo hacen? Porque en el fondo el G8 busca, ¿cierto?, mantener, por un lado, el modelo globalizador, pero también busca, ¿cierto?, contribuir a la paz mundial y a la estabilidad mundial. Entendiendo qué cosa, que si hay conflictos bélicos, ¿cierto?, en cualquier país, ¿qué es lo que va a ocurrir por razones obvias? La economía se va a desestabilizar. Por lo tanto, analizan la política, analizan la economía y empiezan a tomar decisiones con el fin de ayudar, ¿cierto?, a mantener esta estabilidad en términos económicos y obviamente también en la situación política. No sé si me explico, Nico, ahí de mejor manera. Los países más industrializados del planeta. Así, son los 8 económicamente que tienen mejores resultados. ¿Ya? Claro. Y por ende son, digamos, los 8 más poderosos. Ahora, sí, detalle importante, sí, ellos tampoco tienen la restricción de que no se meten con la política interna de los países. Por lo tanto, es un carácter más bien de ayuda o asesoría, pero no es, digamos, una obligación para esos países en cuestión meterse. ¿Ya? No sé si me explico ahí, Nico. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquilines, van a dar justo las 8, así que solamente me resta darles algunos avisitos. Primero, me puse a crear una carpeta nueva, ya que es esquemas PDT, esquemas-PDT, que ustedes la van a encontrar en el Classroom del curso, ¿ya? Y ya empecé a subí un primer esquema, que espero poder tenerlo de aquí a finales de noviembre, ¿cierto? La carpeta armada con los esquemas, que va a estar dividido por eje, es decir, esquemas de economía, esquemas de formación ciudadana y esquemas de historia. Subí uno que es un tema que, por lo que he visto en el grupo, han preguntado bastante, que son las revoluciones liberales. ¿Por qué les subí los esquemas, chiquillos? Porque yo creo que es muy importante para ustedes empezar a ordenarse. Y creo que la mejor técnica para un contenido tan extenso como es el de historia es el desarrollo de mapas conceptuales y esquemas, chiquillos. Sí, debo decir que los de historia universal no son creación mía, sino que los encontré en un libro bien, bien bueno que se llama Manual de Historia Universal Contemporánea, que es de la editorial EDB. Por lo tanto, yo ahí no voy a hacer el mérito, los esquemas de historia de Chile, de economía y de formación ciudadana van a ser míos, pero los de universales no, porque están re buenos eso en general.
Así que si quieren revisarlo, bienvenidos. Próximamente voy a subir el de Revolución Industrial. ¿Ya? Y voy a ir subiendo imperialismo, Primera Guerra, Segunda Guerra, para que se vayan ordenando también. Así que eso, niños. No les quito más tiempo. Que tengan un buen resto de día, de tarde, noche. Pórtense bien, no salgan si no es necesario. Y, ay, gracias. Gracias, chiquillos. Gracias, profe, por todo. De nada, Profesora, pues. estuvo buena la clase. Gracias, chiquillos, que les vaya bien. Noelia, ¿tú ibas a preguntar algo? Profe, Sí, dime. Dime nomás, hija. no, yo solo quería saludarla porque el viernes es el día del profesor. Ay, muchas gracias. Oh, ¿verdad? Muchas Por gracias. adelantado Sí. se lo decimos. Muchas gracias, Sí, chiquillos. muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias ustedes. por todo su dedicación y compromiso y todo eso. Gracias, Gracias, chiquillos. Gracias totales. Gracias, chiquillos. De verdad se les agradece. Y muchas gracias por el saludo adelantado. Por lo menos el viernes voy a poder descansar. Eso ya es un buen punto. Chao, chiquillos, que les vaya bien. Que tengan buen Chao, profe. resto de semana. Muchas gracias Un abrazo. por la clase. Chao. Cuídense. Chao, chao. De nada.